Hola amigos, bienvenidos una vez más a este espacio, a este segmento en el cual dedicamos para estudiar la palabra de Dios. Estamos acá muy gozosos porque estamos contribuyendo, ¿verdad?, a esclarecer puntos sobre la Biblia, sobre los estudios cada semana que a veces nos es imposible de manera personal, pues esclarecerlo. Y es un momento muy especial porque hoy vamos a estar estudiando esta lección número 8, ¿verdad?, que habla acerca de la resurrección. Un tema muy importante, un tema muy significante, un tema que es muy debatido, pero vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto. Pero antes de comenzar, recuerde suscribirse al canal si no lo ha hecho. Recuerde también compartir estos espacios con sus amigos, con sus familiares. Recuerde también dejar su comentario, es muy importante, y aunque usted no lo crea, a veces usted dice, no, los comentarios no lo leen, sí lo leemos, sí estamos dedicando tiempo para leerlo, y su comentario nos ayuda a fortalecernos y a ser cada día más profesionales. Para este espacio, usted se va de cierta manera a asombrar. Tenemos a alguien especial. ¿Por qué especial? Porque es un joven bien joven, lo que es grande de tamaño, ¿verdad?, que se ha dignado a formar parte de este segmento, y es nuestro hermano, amigo, ¿verdad?, William. ¿Verdad? William Jr. está con nosotros. Encantado de aceptar nuestra invitación. Gracias, pastor. Y la verdad le agradezco primero a Dios por darme la oportunidad de estar aquí. La primera vez que participo en esto, y la verdad es que me gustaría no solo responder las preguntas, sino aprenderlas, más que nada. Amén. Exactamente, como William, ustedes lo escucharon, acaba de decir, estos espacios no es simplemente para responder. En estos espacios nosotros también aprendemos. O sea, todos nos ayudamos unos a otros, y son espacios que nos ayudan a fortalecer más nuestra fe, a dedicarnos más a estudiar la palabra de Dios y tener pues digamos, nuestras baterías espirituales bien cargadas para en cualquier momento cuando necesitemos pues platicar con otra persona o explicar algo al respecto. Y como les decía anteriormente al principio, es un gran privilegio porque, como ustedes pueden ver, William es joven todavía y se ha dignado, ¿verdad?, formar parte de esta tarea. Es un motivo para que los jóvenes también tengan el privilegio de sentirse útiles, de entender de ellos, que ellos tienen un potencial para hacer grandes cosas, y por eso es un privilegio para nosotros que William haya aceptado, ¿verdad?, nuestra invitación. Entonces, William, referente a la lección de esta semana, según el conocimiento que tienes, según lo que tú has aprendido de la Biblia en el tiempo que llevas en la iglesia, ¿qué cosa es la resurrección? ¿Cómo podrías resumir tú el concepto de... Resumir una resurrección. Sí, el concepto, la definición. A mí me gustaría explicarlo de una manera. Ponte a pensar que nosotros somos como un dulce. ¿Por qué un dulce? El dulce, antes de que tú saques el dulce, está envuelto en papel. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros como personas en el mundo estamos envueltos no en un papel, pero sí dentro del pecado. Estamos envueltos en nuestras consecuencias por nuestros actos. Entonces, cuando tú quieres abrir el dulce, primero tienes que desenvolver el papel. Cuando tú desenvuelves el dulce, para nosotros es el bautismo, para nosotros es eso, la resurrección, porque el bautismo nos desenvuelve, nosotros volvemos a nacer en Cristo. O sea, no es nacer como en carne, porque nosotros ya nacimos en carne, sino que nacimos como dentro del alma. Exactamente. Y bueno, otra vez volviendo con lo del dulce, después de que tú desenvuelves ese dulce, cuando tú pruebas es dulce. Entonces, al ser dulce, a ti te gusta, ¿no? Y entonces eso es lo que pasa. Cuando el alma ya está desenvuelta y tú vienes a probar y a desenvolverte aún más en Cristo, la vida es dulce a pesar de todo. O sea, no siempre la vida va a ser dulce, pero sí te vas a sentir bien. Entonces, eso es la resurrección. No revivir, sino saber y reconocer que Cristo nos ha dado una nueva oportunidad de estar con Él. Amén. Gracias por esa explicación, ese ejemplo. En los años que llevo en la iglesia, nunca he podido
nunca he escuchado tal ejemplo, pero me gusta esa manera de pensar. Exactamente, como dices, no corporativamente, pero cuando hablamos de resurrección espiritualmente es como un dulce. Y siempre vamos, como decías, como sabemos que la vida cristiana es dulce, vamos a estar dispuestos, ¿verdad?, por tener esa conexión con Dios, incluso enfrentar los desafíos por serle fieles a Dios. Y eso, a pesar de todas esas cosas, nos va a decir, nuestra vida es dulce, nuestra vida es distinta, nuestra vida es completamente diferente. Gracias por esa explicación, exactamente, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, tú sabes que con respecto a esta temática de la resurrección, hay muchas explicaciones, muchas especulaciones, personas que lo descartan por completo, pero bueno, la Biblia dice otra cosa. Y han habido películas, documentales por ahí de personas que por ellos mismos han tratado de ver la manera de cómo resucitar sin la necesidad de tener a Dios, ¿verdad? Sin tener a Dios como lo principal. Humanamente, ¿crees que hay algún antídoto para que exista la resurrección, digamos la resurrección corporativamente? ¿Existe algún antídoto humano para esto? En pocas palabras, no. Y te voy a explicar por qué. Porque la vida humana está llena, o sea, esas personas que nosotros vemos que andan buscando su propia felicidad, yendo a otro lugar, que no sé cuánto, es porque ellos tienen ese corazón de piedra que es egocéntrico y egoísta, se cierra. Entonces, si hubiera un antídoto, ¿de qué nos sirve si al final esa eternidad nos va a quedar con sabor a odio, sabor al egoísmo, al egocentrismo? Exacto. No. Y al final, pues, no se sienta uno bien. No, sí, porque sería resucitar para seguir viviendo nuestra vida pasada. Claro, nuestro entonces, viejo hombre. Entonces, ¿qué sentido entonces tiene? ¿para qué vamos a vivir la vida si siempre vamos a ser igual, no vamos a cambiar? Exactamente, y el objetivo de Dios, como sabemos cuando leemos la Biblia, es cambiarnos de como somos en el presente para ser mejores, porque el objetivo de Dios es cambiarnos siempre para mejorar, nunca para decrecer, nunca para volver al pasado. Y es lógico lo que dice, resucitar para seguir en la misma vida que tenía, pues ¿qué sentido tiene? No tiene sentido ninguno, ¿verdad? Y de hecho, esto es algo muy interesante porque solamente Dios es, pudiéramos decir también, la única entidad, el único organismo, por generalizar a todos los mundos cristianos, en donde se habla acerca de la resurrección, y solamente Dios quien habla acerca de la resurrección. No hay ningún tipo de organismo humano en esta tierra, no hay ningún tipo de persona que se ha atrevido a hablar acerca de la resurrección o prometer la resurrección como lo hace Dios. Solamente Dios. Y eso debe ser muestra más que suficiente para que las personas, por entender de que solamente Dios, el Dios verdadero, es el único que habla de esto y que promete de esto, pues es más que suficiente para creerle a Él, ¿verdad? Sí. Es algo sumamente interesante. Y bueno, según lo que dice la lección, según Pablo, ¿en qué radica específicamente el poder de la resurrección? Sabes que Pablo en este momento le está hablando a los gentiles, bueno, se le llamaba gentil en ese entonces, pero es lo que conocemos como extranjeros, personas de otra idiosincrasia, personas con otras costumbres, personas que prácticamente ni siquiera habían escuchado la palabra resurrección. Sí. En su vocabulario eso no existía. Y ahora vemos que Pablo está hablándole a ellos acerca de la resurrección. Y Pablo habla acerca de un poder específico en el que se basa la resurrección. ¿Cuál es ese poder? ¿Sabes por qué nunca se había escuchado de la resurrección antes? Porque no hubo nadie que muriera y resucitar. Yo como humano también pues me equivoco y claro, si yo fuera una persona perfecta, ¿para qué sentido tengo? No, pues no estuviera en este momento. No, claro. Pero te decía que esas dos únicas personas que Jesucristo resucitó, volvieron a morir. Exacto. Pero cuando Jesucristo resucitó, para Dios y para la humanidad que vive dentro del corazón de Dios, fue una victoria. Porque ahí fue donde se demostró la realidad y el amor de Dios. Porque al final Dios demuestra cada día su amor. Y la resurrección significa esa libertad y paz que podríamos nosotros tener viviéndolo en la vida eterna. Exactamente, tienes toda la razón. Pasaron 3 días en los que Jesucristo murió.
y al tercer día, cuando Él se levantó, ¿a dónde se fue? Para el cielo, Exacto. con el Padre Celestial. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque hay personas que creen otras cosas. Sí, entonces eso es lo que radica, ¿no? La victoria para Dios y con Jesucristo como demostración, como ejemplo, y que al final pues nosotros tenemos la opción de querer seguir esa victoria. Exactamente, tienes toda la razón. Relacionado, tal vez la respuesta que vayas a dar de lo que te voy a preguntar en este momento tiene cierta relación con lo que acabas de decir. Pero bueno, según lo que se muestra en la Biblia y está en la religión también, bueno, ¿cuál es la diferencia, el contraste referente a la resurrección que Pablo estaba hablando a los gentiles? La creencia de los gentiles es que ellos creían que la resurrección era como que si nuestro cuerpo de carne fuera una prisión, que el alma que estaba dentro de nosotros tenía que ser liberada. Pero lo que Pablo quería decir es que Dios da, Dios valora la creación del cuerpo, de la valoración corporal, ¿no? Uh-huh. O sea, como un conjunto, no son dos complementos. Dios lo que hace es que como Dios creó desde el principio todo, entonces Él ama todo. Exacto. Incluso nuestra carne, nosotros que somos polvo, entonces a pesar de eso, todo es un conjunto y todo arma un alma. Exactamente, es un complemento. De hecho, es como dices anteriormente, no sé si algunos de los amigos que nos están mirando, pero esa era la creencia popular, no solamente de los tiempos de Pablo, del tiempo de Jesús, sino de todos los pueblos antiguos desde que el mundo cayó en pecado. A medida que el mundo comenzó a separarse sin más de Dios, cuando se tocaba esta temática acerca de lo que es resurrección, ellos, como bien decía William, llegaron a creer que el cuerpo era como una prisión de esa alma. De hecho, en muchas de esas culturas antiguas llegaron a anhelar que llegara la muerte, ¿verdad? Porque ellos decían, si muero rápidamente, mi alma va a ser liberada y así yo voy a vivir eternamente. Esa era la creencia popular de los babilonios, esa era la creencia popular también. Por eso los egipcios embalsamaban a sus muertos y le preparaban comida. Juntamente con sus muertos enterraban comida y un montón de cosas porque ellos decían, ahora mi alma, este cuerpo se va a desintegrar, pero mi alma va a vivir en la eternidad. Yo voy a ser eternamente como mis dioses, ¿verdad? Y entonces es algo que a través de todos los milenios, todas las personas de ese tiempo llegaron a creer y llegaron a aceptar como una verdad. Entonces Pablo estaba trayendo algo totalmente diferente. ¿Ves? Este está diciendo todo lo contrario a lo que nosotros creemos. ¿Cómo es eso posible? Pero lógicamente con el paso del tiempo pues se dieron cuenta de la manera como Pablo hablaba, que Pablo pues tenía la razón y que realmente el que tiene el don de quitar y dar la vida es Dios. Y como Él resucitó, pues en Él todos podemos también resucitar. Hay algo que, como decía un momento anterior, que íbamos a hablar de, ¿verdad? Y entonces Pablo dice acá también de que Cristo es primicia de la resurrección. Primicia, como dice la palabra, es primero. Sí. Bueno, la pregunta es, ¿hay algo bíblico para esto de que Cristo es primicia de la resurrección? ¿Y tocaste algo anteriormente sobre eso? De hecho, sí. Y eso está en 1 Corintios 15, no sé si es de 20 a 23. Pero en el contexto bíblico dice que esa garantía, esa cosecha de la resurrección da sus propios frutos, ¿no? Y que todo eso vendrá hasta después. Exactamente. Y cuando dice que Cristo es primicia, como decíamos anteriormente, dice que Cristo es primero que resucitó. Como anteriormente estábamos hablando de que ante Jesús, lógicamente, otros habían resucitado, que Él mismo había resucitado. Y es primero que resucitó porque es primero que resucitó para vida eterna, que es lo diferente a la resurrección de Lázaro, a la viuda de Naín y otras personas que Él también resucitó, ¿verdad? Como la hija de Jairo también. Sí, sí. Exactamente. Y eso es la gran diferencia, pues. Por eso es que se dice que Cristo es primicia. Sí. Cristo demostró que no solo hay una vida. Dios demostró el reino con su propio cuerpo. Exacto. El ir yendo hacia el cielo, como que si estuviera volando hacia arriba. Es por eso que cada uno de nosotros vemos hacia el cielo, porque
Dios, Jesucristo, se fue hacia los cielos, que está allá arriba, y ahí está el reino, y ahí Jesucristo nos enseñó y nos dijo que esta vida terrenal solo está como muy abajo del verdadero reino celestial. O sea, la vida celestial está más arriba de las nubes, está más arriba del espacio, está mucho más. Exactamente. Es por eso que incluso pues a Jesús pues ya no lo vieron subir más. Sí, exacto. Claro. Exacto. De hecho, ahí, siguiendo esta parte específicamente de que Cristo como primicia, ahí en Mateo se nos habla también de que juntamente con Jesús, en el momento cuando él fue crucificado, dice que hubo un temblor y abrieron la tumba de los sepulcros de muchos santos. Han habido muchas especulaciones también con respecto a este grupo de personas y dice la palabra del Señor también que cuando Jesús resucitó, ellos, ¿verdad? Jesús primeramente resucitó y cuando ya Jesús iba para los cielos, ellos también se fueron juntamente con Jesús a los cielos. Esto es algo, no sé si recuerdas que algo que también hacían, que se hacía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Referente a la función del sumo sacerdote ungido. Sí recuerdas eso, ¿verdad? Que el sumo sacerdote ungido tomaba las primeras gavillas de los frutos, las presentaba delante de Dios, en este caso en el altar de Dios, ¿verdad? Y para que Dios bendijera los nuevos frutos de los próximos años. Este grupo de salvados, ¿verdad? De resucitados que Jesús se llevó al cielo, según los estudiosos de la Biblia, es muestra de las primeras gavillas, ¿verdad? Del gran grupo de resurrección que Jesús se llevará a morar a los cielos, ¿verdad? Cuando Él venga en su segunda venida. ¿Y por qué te digo esto? Porque dijiste algo anteriormente de que muchas personas a veces confunden, porque Jesús una vez que resucitó fue directamente para el cielo. No. ¿Fue directamente Jesús para el cielo o qué? Nada más que resucitó. No, cuando Jesús resucitó, Ajá. Vino y les demostró a sus discípulos quién realmente Él era. Exactamente. Y luego, después de darle la misión para sus discípulos, a decirle a todo el mundo que Jesús es real, se fue para el cielo. Y en ese momento, es lo que, para corroborar, te pregunté, es cuando Jesús, juntamente, aunque no se vieron, pero cuando Jesús se llevó también al grupo de esos que resucitaron juntamente con Él, cuando sus tumbas fueron abiertas, cuando él murió. Y esto es algo muy significativo. Y yo quisiera corroborar esto con una cita que encontramos, ¿verdad? En el libro El Cristo Triunfante, que fue escrita por Elena G. de White. Y ahí nos dice lo siguiente en la página 288. Aquellos que habían resucitado fueron presentados como trofeos ante las inteligencias celestiales. O sea, primicia, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Como anticipo de la resurrección de quienes reciben a Jesucristo y creen en Él como su Salvador personal. Eran símbolos de la resurrección final de los justos. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos habría de levantar a la iglesia y presentarla con Cristo como su novia, por encima de principados, de potestades, de todo nombre que se pronuncia, no solo en este mundo, sino en los atrios celestiales, en el mundo superior. O sea, es corroborando lo que hemos venido diciendo acá, como juntamente a que Jesús fue el primero en resucitar para vida eterna, juntamente con Él se llevó una pequeña primicia de un grupo de santos, ¿verdad? De distintas edades, que los presentó en el cielo y ahí están ellos presentes delante de Dios Padre hasta la segunda venida de Jesús. Hay otra pregunta muy relacionada con esta, y bueno, lo hemos tocado y también se muestra también en el Antiguo Testamento. Sí. Pablo dice, como hemos visto hasta ahora, que Jesús fue el primero en resucitar. ¿Y cómo es esto posible si ante Jesús algunos otros también resucitaron? Claro, pero es que la resurrección para ellos fue terrenal. La de Jesucristo fue celestial. No hay comparación porque Jesucristo, Él resucitó para demostrarles a sus discípulos y al mundo entero que no solo existe una sola tierra, sino existe un cielo. Y que ahí en ese cielo es donde todos nosotros vamos a estar ahí. Incluso también que digamos en el Antiguo Testamento que hay pocos que resucitaron también que no fueron resucitados por Jesús. Como por ejemplo no sé si recuerdas la historia, cuando Eliseo falleció fue enterrado. Y en ese momento cuando él falleció, una banda de sirios
conquistaron Israel o invadieron Israel y echaron un muerto en el mismo sepulcro donde había sido echado Eliseo. Y dice la palabra de Dios que este muerto, cuando rozó el cadáver de Eliseo, resucitó. ¿Y esta es la Biblia? No, mucha gente no han estudiado. Sí está, resucitó, ¿sí me entiendes? Entonces, no, simplemente fue un paréntesis como para mostrar que incluso aquellos que no fueron resucitados por el mismo Jesús en el Antiguo Testamento pudieron resucitar, pero terrenalmente, como bien decías, no fue para eso demuestra que aunque no esté Jesucristo, aún así siguen habiendo milagros por Dios. Exactamente. Porque Él es quien realmente hace los milagros para todos nosotros. Los mismos discípulos, después que Jesús ascendió a los cielos, incluso resucitaron personas. Claro. Exactamente. Bueno, otra pregunta, ya casi finalizando. La resurrección, William, del Apocalipsis, ¿implica un propósito final para todos o dos propósitos? ¿O un destino final? Tiene dos destinos finales. Ajá. ¿Cuáles serían esos? La primera es la resurrección con la vida eterna con Dios. Ajá. Y la segunda es el juicio final. Exactamente, donde un grupo va a ser resucitado, pero no para vida eterna, sino para ser enjuiciado. Claro, o sea, siempre va a haber, así como siempre dicen, que Dios va a ser el que juzga, pero es Jesucristo quien va a ser nuestro abogado. Exactamente. Y entonces es algo muy interesante. Entonces nosotros nos consta como cristianos pues simplemente batallar para tener parte, como dice el libro de Juan en Apocalipsis, en la primera resurrección, que es para salvación, que es para vida eterna, ¿verdad? Y nuestra parte es simplemente serle fieles a Dios en esta tierra. De lo demás, Dios se encarga. William, antes de terminar, quisiéramos saber si estás deseoso de dejarle a los amigos, a los jóvenes como tú, ¿verdad?, que nos miran, esta cámara es tuya, un mensaje, un consejo, ¿verdad?, que salga de tu interior, de algo que le quieras simplemente decir a ese público que nos mira. Quiero decirles que la resurrección no tiene guía, no tiene pasos a seguir, como la gente cree que los tiene. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo. Cuando tú aceptas ese perdón es cuando tú tienes la resurrección. Entonces, aceptarlo no solo significa, mira, pues lo voy a tener y ya está. No, es abrazarlo y amarlo, porque Amén. Eso es lo que es. Dios es amor y la verdad es que con el amor que te da y Dios te manifiesta en tu corazón, es con ese amor es que tú puedes aceptar esa resurrección, esa garantía de que tú vas a estar con Él. Amén. Entonces, William, agradecidísimo porque hayas aceptado nuestra invitación. Esperamos que no sea la última vez. Amigos, ustedes pueden ver, ¿qué edad tiene William? 17 años, ¿verdad? William, a pesar de su juventud, pues ha querido estar con nosotros. Eso es ser un ejemplo para, a veces en la iglesia, esas personas adultas ven a los jóvenes y los subestiman, piensan de que los jóvenes no piensan, no saben qué respuesta dar ante ciertas preguntas. Pues ustedes han podido ver a William, ¿verdad?, que ha representado a esa juventud. Pues no subestime a su juventud, ténganlo en cuenta, dales cariño, dales afecto, creen el potencial que ellos tienen, porque ellos son el futuro de nuestra iglesia. Y ha sido un privilegio para nosotros que William ha estado acá con nosotros. Entonces, sin más, amigos, pues agradecidísimo porque hayas tenido este breve tiempo acá con nosotros. Esperamos, ¿verdad?, que podamos encontrarnos en un próximo encuentro. Recuerde no dejar por alto su like, suscribirse, ¿verdad?, si aún no lo ha hecho, dejar su comentario, que eso es muy interesante, muy importante, y eso nos hace crecer de ambas partes, a ti como ¿verdad?, persona que nos está mirando, y a nosotros como parte de este equipo. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo encuentro.